Bien, en este video vamos a explicar dominio, ¿sí? Para los de presenciales la unidad número 4, para los de virtuales la UBA número 4. Para arrancar primero tenemos que saber diferenciar lo que es el dominio como derecho real distinto de la propiedad. ¿Bien? Porque es muy habitual que nosotros utilicemos la palabra yo soy propietario cuando queremos decir yo soy dueño, yo soy titular de dominio. ¿Bien? No es que esté mal, está bien. El tema es el siguiente, el término propiedad es un término más amplio, ¿sí? Es el género en realidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de propiedad, hablamos de todos esos derechos que contiene tanto la Constitución como artículo 14 y 17, como todo lo demás que vamos a ver ahora, o los derechos reales de dominio, ¿bien? Ya la Corte ha sentado jurisprudencia, acá les dejo el fallo por si lo quieren buscar, donde estableció qué es propiedad, ¿sí? Y dijo, todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer, fuera de sí mismo, fuera de su vida y su libertad. Es decir, propiedad es todo lo que el hombre tiene fuera de sí mismo como persona, de su vida y su libertad. ¿Bien? Cualquier derecho que él tenga, ¿sí? Va a ser propiedad. Ya sea en el sentido de que hablamos de un derecho real, como puede ser el dominio, condominio, usufructo, uso, etc. Un derecho personal que adquiere a través de un contrato, o sea, a través de una locación, lo que se les ocurra. Intelectuales como sus, no sé, el derecho sobre una marca, sobre una obra, etcétera, administrativo, sí, no sé, se le dio una concesión, etcétera. Cualquier derecho, sí, es propiedad. ¿Por qué aclaramos esto? Porque en realidad nosotros vamos a ver dominio, que es únicamente una especie dentro de un género, ¿sí? Específicamente dentro de los derechos reales. ¿Bien? No es que esté mal decir yo soy propietario, pero sino para que entiendan o comprendan cuál es el alcance de cada una de esas palabras. Vamos a hablar de dominio ahora. ¿Qué es el dominio como derecho real? En realidad no tenemos un concepto porque la doctrina nunca se puso de acuerdo porque es muy difícil definirlo, ¿sí? Como derecho real en sí. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza el dominio, ¿sí? Es la amplitud que tiene ese derecho, ¿sí? Nosotros en derechos reales vamos a ver que dominio es el derecho que más facultades, ¿sí? El que más poder le da a su titular, ¿sí? Porque es el derecho más extenso y más completo, ¿sí? Es el derecho, vamos a ir viendo, que tiene todo, ¿bien? Si nosotros tuviéramos que hacer una escala, siempre vamos a poner el derecho de dominio por encima, ¿sí? Y vamos a ir poniendo todos los demás por debajo, porque justamente es eso, es el máximo derecho de los derechos reales. ¿Por qué? Porque tiene todo. Ahora vamos a ver qué es todo, ¿bien? Pero los demás derechos a tal punto que solo van a ser una fracción o un fragmento de ese derecho. Ejemplo, nosotros no lo vimos, pero vamos a ver lo que es el usufructo. El usufructo únicamente el titular va a tener el uso y goce, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el dominio no, el dominio tiene todo, tiene uso, goce y disposición. Bien. El código tampoco nos da una definición, sino que directamente explica qué es dominio perfecto. Por esto que les contaba, de que la doctrina no se pone de acuerdo en un concepto único, ¿sí? Bien, básicamente el dominio perfecto es aquel dominio que reúne estos tres caracteres, ¿sí? Que es absoluto, exclusivo y perpetuo. Vamos con el primero porque en realidad el 1941 se refiere a esto, a la absolutez, ¿sí? Y explica que cuando nosotros nos referimos al dominio absoluto, absolutez, es el que mayor facultades le confiere a su titular. ¿Cuáles son esas facultades? Es el derecho de usar, gozar y disponer, ¿sí? El ius utendi, fruendi, abutendi. Si lo quieren en latín, español, es lo mismo, ¿sí? El derecho de usar, es decir, de poder sacarle utilidad a la cosa, ¿sí? De gozar de derecho de percibir sus frutos y productos, y disponer, bueno, vamos a ver todas las posibilidades que tiene, tanto jurídico como materialmente hablando. ¿Bien? Es decir, tiene todas las facultades, tanto jurídica como materialmente hablando, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, que yo soy titular de dominio, vamos a imaginarnos de una casa, yo esa casa si quiero la puedo hipotecar, si quiero la puedo vender, si quiero la puedo donar, si la puedo alquilar, si como administración, la puedo abandonar, esto ahora lo vamos a ver, pero abandonar en el sentido jurídico si es una casa, ojo, meter escritura pública, ¿sí? Y materialmente hablando, si soy dueño, la puedo, si quiero, derrumbar, puedo reconstruir, puedo realizarle mejoras, puedo cambiar el destino, si la vivienda la transformo en un comercio, no hay problema, ¿sí? Eso es justamente ser dueño, yo puedo hacer lo que quiera. Obviamente, esto siempre lo aclaran todos los doctrinarios, dentro del límite de la ley, ¿bien?
si bien todos los derechos reales son absolutos, son oponibles erga omnes, no están fuera del foco de la ley. Es decir, si la ley le pone límites, los tiene que respetar. Bien, a su vez es exclusivo. Solo puede haber un titular de dominio, ¿sí? Sobre la cosa hay solo un titular de dominio. Nosotros ya vamos a ver que si hay más de un titular de dominio, ya vamos a entrar dentro de un condominio, ¿sí? No un dominio propiamente dicho, pero el dominio solo tiene un titular. Cuando explica Kipper, ¿no?, que cuando habla de exclusividad, habla de dos temas también, ¿no? Lo que es la exclusividad de la adquisición del dominio y la facultad de exclusión, ¿sí? Abarca ambos parámetros. Respecto a la exclusividad de la adquisición del dominio, yo lo voy a explicar, es más fácil de entenderlo cuando ven los otros derechos reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad si yo adquiero el dominio, ya está, adquiero todo, ¿sí? No puedo adquirir otro derecho real sobre esa cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tengo todo. Esto es lo que yo les digo de que es lo más completo que hay. Solo voy a poder adquirir por lo que le falta al título. Ejemplo, si yo compré un inmueble por compra-venta, lo hice con título y modo suficiente, yo después no puedo ir a pedirle al juez que adquiera por prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque yo ya soy titular de dominio, por un título o el otro. No puedo tener dos dominios sobre la cosa, esto que les contaba. Si yo tengo dos titulares de dominio sobre el todo, ya ahí no tenemos dominio, ¿bien? Tendremos que irnos al condominio donde cada uno va a tener una porción ideal sobre esa cosa. Otro, yo no puedo ser titular de dominio y usufructuario, esto que les contaban, nosotros ya lo vamos a ver, pero si tengo un usufructo, justamente al usufructuario le doy el uso y goce. Entonces, ¿cómo voy a ser titular de dominio y a su vez tener uso y goce? Si yo tengo el dominio, tengo el todo. Bien, solo puedo adquirir lo que le falta al título. Esto también vamos a hablar dentro de poquito, pero ustedes van a poder sacarle facultades al dominio, ¿sí? ¿Para qué? Para constituir otro derecho real, como el usufructo, ¿sí? Si yo le doy el uso y goce a otra persona, tengo la nueva propiedad, pero el uso y goce la tiene el usufructuario, ¿bien? Si el usufructo se extingue o el usufructuario fallece, por ende se extingue el usufructo, ese uso y goce va a volver, ¿sí? ¿Y qué vuelve? Vuelve, ¿sí?, al titular de dominio, ¿sí? Se consolida ese dominio, ¿bien? Lo mismo, bueno, vamos a ver con el caso de superficie, si se convierte en dueño, ¿sí? El superficiario en dueño del terreno, ¿sí? Pues yo no puedo tener tener el máximo derecho que es dominio y tener a uno menor, ¿sí? Si tengo el todo, tengo el todo, ¿bien? Solo puedo adquirir después lo que me falta. Bien, y la facultad de exclusión también lo nombramos, no, nada más, porque esto se ve después con los otros temas que nos faltan, ¿sí? O sea, dentro del condominio o límites del dominio, y también modos especiales de adquisición del dominio. Implica la exclusión de terceros, ¿sí? El titular de dominio puede excluir a terceros, por eso nosotros podemos no prohibir pasar a alguien, la única excepción obviamente es si hay una orden judicial, si hay una orden judicial yo tengo que atacar, no es que le puse no puedo pasar. Y después hay otros supuestos que la ley me establece donde me dice, no, bueno, para, si vos sos titular de dominio, excluye el tercero que vos quieras, ¿sí? Que nadie se inmiscuya, si ya sea ese inmueble o cosa mueble, en tu dominio, bárbaro. Pero hay determinados supuestos donde la ley te pone límites y te obliga, ¿sí?, a que vos permitas el paso de terceros. Ejemplo, ya lo vamos a ver, cuando haya un tesoro en periodo ajeno, ¿sí? El dueño del tesoro puede ingresar a buscarlo. Si existe un estado de necesidad, ¿sí?, ya sea para salvar a alguien más, si se está prendiendo fuego la casa y alguien se está muriendo, obviamente pueden ingresar al domicilio para salvarlo. Algo más extraño, pero también posible, en el caso de persecución de enjambre, ¿sí? Si está persiguiendo el enjambre, la ley habilita que ingrese a predógeno para seguir ese enjambre y no perderlo. Lo mismo pasa en el tema de la caza, ¿sí? Cuando hay una presa que uno está persiguiendo, también le permite ingresar. ¿Bien? Como todo el lío, siempre hay límites, ¿sí? Pero en principio puede excluir a los terceros. Así como puede excluir terceros, puede remover cosas de terceros por propia mano, ¿bien? No es que tiene que, si alguien puso, no sé, el vecino me puso una reposera en el patio de mi casa, no es que la tengo que dejar ahí y ya está. Yo voy y la puedo sacar, ¿bien? Y si la dejo ahí por 20 años,
¿sí? De que por 20 años de reposera no la adquiero ni yo, ni mi vecino va a adquirir mi derecho por prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque se entiende que es un acto de mera tolerancia. Y ese es otro tema también que vamos a ver, que es el tema del cerramiento, ¿sí? Es un derecho y es una obligación. Nosotros estamos habilitados y nos impone la ley a cerrarnos entre muros, cercos o fosos, según, ¿no?, el lugar donde estemos, porque es una cuestión de normas locales, que son las normas de medianería, ¿sí? Eso también implica una exclusión, porque claramente estoy excluyendo a los terceros. Pero eso lo vemos todo después cuando veamos condominio con inhibición forzosa perdurable. Bien, la perpetuidad. Bien, el derecho de dominio no tiene un límite temporal, ¿sí? No dura X cantidad de años, como vamos a ver otros derechos reales, donde van a tener un límite máximo. Esto mismo que les contaba del usufructo, donde yo le doy a otra persona el uso y goce, o a su vez ya lo vamos a ver, no, yo me puedo reservar el uso y goce también, pero vamos por supuesto que se lo damos a un tercero. Puede tener un límite temporal, ejemplo, la vida del usufructuario, si es una persona humana. En cambio, el dominio no importa, dura de por vida, ¿sí? Y, bueno, para que vamos a ver estas excepciones, ¿sí? Porque como todo, hay excepciones. No tiene límite temporal, salvo que alguien lo adquiera por prescripción adquisitiva, ¿sí? Si otro estuvo, vamos con la larga, ¿sí?, 20 años de posesión ostensible y continua por el plazo de 20 años, lo va a adquirir el otro. Si lo pierdo yo, lo adquiere el otro, ¿sí? Así que en teoría sigue siendo un límite temporal la prescripción adquisitiva si hay otro, pero si nadie se metió, no sé si estamos hablando de un igual, nadie se metió en el terreno a cuidarlo ni a ejercer actos posesorios, mientras yo sigo siendo el dueño de la cosa, ¿bien? Y bueno, obviamente destrucción de la cosa, como vimos en la parte general, si la cosa se destruye se extingue el derecho real, ¿bien? Bueno, no se extingue por el no uso, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Para que no se queden solo con los inmuebles. Pero si yo tengo esto es así, si yo tengo una remera, no la uso nunca, la tengo ahí tirada, claramente sigo siendo dueña de la remera, no es que viene alguien y me la puede sacar y listo, no. Yo soy dueña por siempre, ¿sí? No es que pierdo el dominio, lo use o no lo use. Lo mismo pasa en los inmuebles, y si el inmueble está ahí, no voy nunca, no lo cuido, no corto el pasto, no pago los impuestos, no pago los servicios, etcétera, no dejo de ser la dueña. Obvio, mientras no venga otro a plantear la prescripción adquisitiva, ¿no? Yo sigo siendo dueña. Esta aclaración es importante porque hay otros derechos donde el no uso justamente puede llevar a la extinción del derecho real, como puede ser el caso usufructo, uso, habitación, superficie y servidumbre, con sus plazos y requisitos que ya los vamos a ver cuando veamos cada uno de estos derechos reales. Pero en principio, el dominio no se extingue por el no uso. Y nosotros siempre vamos a tener la acción reivindicatoria como titular de un derecho real, que también esto es el tema del UBA 10, siempre es una acción real donde justamente protegemos ese derecho real. Y esta acción reivindicatoria, y bueno, todas las acciones reales se caracterizan por ser imprescriptibles, ¿sí? No tienen un plazo de prescripción, lo pueden plantear cuando quieran. Eso es genial, ¿por qué? Justamente porque por lo general las acciones tienen un plazo. El único límite que la acción reivindicatoria encuentra es la prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Si yo, titular de dominio, planteo una reivindicatoria sobre un inmueble que, no sé, no pago los impuestos, no pago los servicios hace más de 40 años, pero ya hay otro que está justamente ejerciendo la posesión, ¿sí? Ese otro, cuando yo lo demande, me va a plantear, ¿sí?, la prescripción adquisitiva, ya sea como reconvención o sea como excepción. Bien, reconvención es decir, porque en ese mismo proceso pide el juez que se le reconozca su derecho, ¿no? Y excepción como defensa únicamente. ¿Sí? Es decir, yo la puedo plantear siempre, pero no quita que si hay alguien que ejerció la posesión ostensible y continua por el plazo de 20 años, siempre hablando de prescripción adquisitiva larga, me oponga a la prescripción adquisitiva y me lo gane. Bien, visto dominio perfecto, vamos a hablar ahora de la clasificación que nosotros vamos a ver a cada dominio. Justamente es esto, dominio perfecto y dominio imperfecto. Como hablábamos, ¿sí?, el dominio perfecto es justamente el que reúne los tres caracteres de absolutez, exclusividad y perpetuidad. Las facultades de exclusión ya las charlamos, y la extinción del dominio perfecto, si el dominio, vamos a decir, base, ¿no?, el que está el mejor de todos, el que tiene todas las facultades, se puede extinguir por destrucción total de la cosa, sí, porque si la cosa se extingue se nos acaba el derecho real. Recuerden que el derecho real es entre persona y cosa. Por abandono, ¿sí? Si yo abandono, obviamente esto va a depender de la cosa, ¿sí? Si es un inmueble, yo tendré que hacer una escritura pública para abandonarlo.
Si es una cosa mueble, y bueno, no registrable, ¿no? Voy, lo tiro a la basura y listo. Por prescripción adquisitiva se dice que también se extingue porque lo pierde el titular de dominio, pero lo adquiere otro, ¿no? También por expropiación, es decir, cuando ya hay una causa de utilidad pública donde el Estado es el que me saca esa propiedad, basándose en esta utilidad pública y me indemniza, también se extingue ese dominio, etcétera. Es decir, aplicamos todas las causas genéricas que se le aplican a todos los derechos reales. Bien, la otra clasificación es la de dominio imperfecto, ¿sí? Justamente va a haber dominio perfecto, nos dice la ley, cuando tenemos un dominio que se encuentra grabado con otros derechos reales, como puede ser la hipoteca, la prenda, anticrédito, usufructo, servidumbre, superficie, uso, habitaciones, y todos los derechos reales sobre cosa ajena, ¿sí? Grabado con cargas reales, dice en realidad. O cuando está sujeto a condición o plazo resolutorio, ¿sí? Esto lo vamos a ver, pero básicamente recuerden que condición, ¿sí? Va a ser un hecho incierto y futuro, mientras que plazo va a ser un hecho cierto y futuro, ¿sí? Es decir, condición incierto, plazo cierto. Resolutorio, esto es muy importante en diferencia del suspensivo, porque en el resolutorio se va a resolver el derecho en caso, ¿sí?, de que se cumpla la condición o plazo. Esto lo vamos a ver en dominio irrevocable. En el imperfecto nos va a faltar o la exclusividad, o la perpetuidad, o la absolutez. ¿Bien? Cuando nos falta la exclusividad, nos vamos a encontrar con el derecho real de condominio. Cuando se afecte la perpetuidad, vamos a encontrarnos que puede haber un dominio revocable, un dominio fiduciario. Y cuando se afecte la absolutez, nos vamos a encontrar con un dominio desmembrado. ¿Bien? Entonces, los tres opuestos que nosotros vamos a charlar de dominio desmembrado, dominio imperfecto, perdón, son dominio revocable, dominio fiduciario y dominio desmembrado. Recuerden, revocable y fiduciario afectan la perpetuidad, mientras que el dominio desmembrado va a afectar la absolutez. Bien. Antes de empezar a hablar de dominio imperfecto, que es la parte más compleja, quiero explicar esto que es más sencillo, que es la extensión del dominio, ¿bien? El 1945 nos dice que el dominio abarca todo lo que son los objetos que forman un todo con ella y con sus accesorios, ¿sí? Bueno, después va a explicar que se extiende al espacio aéreo y al subsuelo, y también abarca todas las construcciones, siembras o plantaciones que en él se encuentren. Bien, vamos con los objetos accesorios, ¿no? Abarca tanto mueble como inmueble. Básicamente se referencia a todo lo que forma parte de la cosa, y no se olviden que forma, ¿sí?, un todo con ella. Ejemplo, un auto, ¿sí?, las ventanas, la manija, todas sus partes forman parte de la misma cosa, ¿sí? Salvo que, obviamente, yo las separe. Si las separo, ahí sí, son cosas distintas, ¿sí? El vestido, que este ejemplo es Keeper, el vestido abarca el vestido y todos sus accesorios, si tiene un broche, si tiene lentejuelas, etc. ¿Sí? Con los inmuebles pasa lo mismo, si abarca todos sus accesorios y todo lo que esté adherido a él, pero siempre importante con carácter de perpetuidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se discutía, esto lo aclaran porque se discutía si las maquinarias y animales que estaban afectados a la explotación de un inmueble formaban parte o no de ese inmueble. La respuesta era que no, ¿sí? Porque justamente no tienen esa adherencia, ¿sí?, y con carácter de perpetuidad. Bien, recuerden la perpetuidad en los inmuebles. Bueno, el dominio, con los romanos decían, se extiende hasta los más altos de los cielos y los más bajos de los infiernos, básicamente al subsuelo y espacio aéreo, ¿sí? En inmuebles, esto de todas maneras tiene muchas limitaciones, ¿sí? En realidad es una farsa, ¿no? Porque en realidad tiene un montón de limitaciones. Ejemplo, para el tema del subsuelo, la ley nos dice que las aguas subterráneas son de dominio público, existen leyes de protección de bienes arqueológicos y paleontológicos, todo lo que sea tesoros y minas son dominio privado del Estado, o sea, hay normas que justamente te limitan, no te dicen puedes hacer lo que quieras. Lo mismo pasa con el espacio aéreo, ¿sí? El código aeronáutico, perdón, pone límites, existen leyes locales y depende de dónde estén, a veces dice no, está prohibido hacer tantos pisos, ¿bien? También el 235 del Código Civil y Comercial dice que el espacio es dominio público. También hay muchas limitaciones de vista, ¿sí?, de dónde yo puedo construir, a qué cantidad, a qué espacio y demás, ¿sí? Así que si bien se extiende hasta el subsuelo y el espacio aéreo, o sea, para arriba y para abajo, lo cierto es que tiene muchos límites. Bueno, obviamente todas las construcciones, siembras y plantaciones
forman parte de ese dominio, pero es una presunción iuris tanto, es decir, que admite prueba en contrario. ¿Bien? Y siempre hay excepciones, que es el caso del pH de la superficie, que viene esta cuestión de si se presume que es del dueño del suelo o no, ¿sí? Porque a su vez, después vamos a ver que podemos separar la superficie y demás. Bien. Vamos a hablar ahora de dominio imperfecto. Acá es donde hay que prestar más atención. Voy a explicar primero el dominio desmembrado porque es el más sencillo por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de dominio desmembrado, hablamos de aquel dominio donde vemos afectada la absolutez, ¿sí? Es decir, las facultades del titular de dominio están afectadas. Y se da en todos los casos de derechos reales sobre cosa ajena. Esto que yo dije, hipoteca, servidumbre, anticresis, usufructo, uso, habitación. ¿Bien? ¿Por qué es el más fácil? Porque en realidad no hay algo específico para dominios desmembrados, sino que se aplica el régimen de cada derecho particular. Bien, cuando nosotros veamos servidumbres, vamos a aplicar la servidumbre, ¿no? Cuando veamos usufructo, uso y habitación que se estudian juntos, también, ¿sí? Y así sucesivamente se aplica o nos remitimos a la norma de cada uno de esos derechos. Por eso digo, bueno, hablamos este primero porque es más fácil y nosotros lo vamos a ver, todavía nos falta, si no me equivoco, en la UA 8, unidad 8, cuando empecemos a ver ahí en adelante arrancamos con usufructo, uso habitación, vamos con servidumbre, superficie, y así hasta llegar después, bueno, hipoteca, prenda y anticresis. Entonces lo vemos ya directamente cuando veamos cada derecho real en particular. Bien, vamos con la parte más complicada, requiere un poco de atención, pero no es en realidad tan difícil, que es el dominio revocable y el dominio fiduciario. Recuerden que ambos se caracterizan porque se va a afectar la perpetuidad de ese derecho. Vamos con el primero. Tenemos dominio revocable cuando el dominio, ese derecho real del dominio, está sujeto a una condición o un plazo, a un hecho incierto o un hecho cierto. Y que a su vez esa condición o plazo es resolutorio, que quiere decir que en caso de cumplirse esa condición o plazo, el dominio se va a resolver, se va a extinguir. Bien, esta condición o plazo la podemos establecer por voluntad de las partes o por disposición de la ley. ¿Bien? Porque las partes así lo establecen o por la ley. No es tan extraño si hay un montón de supuestos de plazos de condición de dominio revocable, ¿sí? O de condición o plazo. Ejemplo, no sé, los supuestos de retroventa, reventa y preferencia, ¿sí? Que son casos que ustedes ven cuando ven compra-venta. Ojo que es una aclaración de los plazos máximos, pero esos son pactos donde uno puede establecer esta condición. Ejemplo, vamos a aplicar el más fácil, ¿sí? El pacto de preferencia, en el cual establecemos que, bueno, yo te vendo a vos, yo A te vendo a vos, B, pero mira que si vos lo vas a vender, me lo tenés que ofrecer a mí, ¿sí? No a C. Bien, es decir, si vos lo vas a querer vender a C, primero tenés que preguntarme a mí si yo lo quiero. ¿Por qué? Porque tengo preferencia. ¿Cuál es la condición? Que yo lo prefiera readquirirlo. ¿Bien? Hay otros supuestos, ¿sí? Que son justamente la autonomía y la voluntad de las partes. Nosotros podemos pactar lo que queramos, ¿sí? Ejemplo, si yo quisiera, podría poner esta condición, donde digo, bueno, te doy la casa, ¿sí? Hasta que te recibas de abogado. ¿Bien? Justamente acá hay una condición, ¿qué es cuál? La de recibirse de abogado. Lo escribo porque, por las dudas, ¿no? Recibirse de abogado. ¿Bien? Hasta que te recibas de abogado. ¿Sí? ¿Por qué? Es un hecho incierto. Yo no sé si te vas a recibir o no de abogado, pero bueno, y bueno, ¿qué pasa? Si te recibís, ¿sí? Se resuelve. ¿Por qué? Porque se cumple la condición. Obviamente, esto lo vamos a ver, existen límites temporales. ¿Bien? Otro ejemplo, hasta que se muera Pedro. Pedro es un X, ¿no? Ese es un plazo, ¿sí? Porque la muerte es un plazo, es un hecho cierto. Podemos establecer lo que tengamos ganas, ¿sí? Siempre dentro de los parámetros de la ley, ¿no? Pero justamente la autonomía entre las partes permite crear cuántas condiciones vos o condiciones de plazos quieras establecer. Hay otros supuestos que los establece la ley, por ejemplo, en el caso de donaciones o incluso la ausencia con presunción de fallecimiento, ¿sí? Ejemplo, vamos con una que por ahí es más conocida, ¿no? La revocación de donación para ingratitud. Si yo te doné a vos, ¿sí? Vos adquirís el dominio, perdón. Vos adquirís el dominio.
Ahora, si vos, no sé, intentás matarme, y eso está comprobado judicialmente, ¿no? O realizás, no sé, algún delito contra mi persona, o alguna supuesta ingratitud que establece el código, como ejemplo no pasar alimentos, eso me va a habilitar a mí a revocar esa donación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición que me está diciendo? Bueno, sí, pará, esta es la condición, ¿cuál? Que justamente realices algunos actos de ingratitud. Ejemplo, no sé, que era matar al donante, ¿sí? Eso permite volver para atrás, ¿bien? Lo mismo que la inejecución de cargos. Si yo te dono a vos con el cargo de que, no sé, des alimentos al comedor Rayito de Sol todos los meses, si no lo haces, ese incumplimiento del cargo me permite a mí también revocar. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. También, en el caso de ausencia con presunción de fallecimiento, no sé si se acuerdan que cuando se decretaba la presunción de fallecimiento, el juez establecía un periodo de prenotación, ¿sí? En el cual se pasaban esos bienes a los herederos, pero siempre sujeto, ¿sí?, al plazo que establecía para la prenotación, que era un plazo en principio de 5 años, o hasta que el presunto fallecido cumpliera 80 años, ¿sí? Se establecía ese periodo de prenotación, entonces los herederos tenían esos bienes, pero siempre atados ¿a qué? A que justamente que el presunto fallecido reaparezca, ¿sí? El ausente, ¿no? Que el presunto fallecido aparezca. Si aparecía, podía reclamar los bienes así como estaban, ¿sí? ¿Eso qué es? Mientras dura el periodo de prenotación. Claramente es un dominio revocable. ¿Por qué? Porque se cumple la condición de que el ausente reaparezca, los bienes vuelven a este. Bien. Siempre cuando hablemos podemos hablar de transmitente y de titular de dominio revocable o imperfecto. A mí me gusta más titular de dominio imperfecto, ¿bien? Recuerden, el que transmite ese dominio con una condición o plazo le decimos transmitente, ¿bien? Mientras que al que adquiere ese dominio irrevocable le decimos titular de dominio irrevocable o titular de dominio imperfecto. Ambos nombres están bien. Bueno, como les contaba, el dominio revocable tiene un límite temporal, pero ojo, solo en el caso de la condición, ¿sí? El código dice que si está sujeto a condición, el plazo máximo es de 10 años, ¿sí? Es de 10 años para el caso de condición. ¿Por qué lo pone solo en la condición? Porque recuerden que la condición es un hecho incierto, ¿bien? Y nosotros no podemos dejarlo atado a ese derecho de por vida sabiendo que es algo, que hay una incertidumbre. Entonces dice, bueno, esperen, si pasan 10 años desde que constituiste este derecho real y la condición no se cumplió, si no se cumplió, el dominio se vuelve en un dominio perfecto, ¿sí? Es el plazo máximo en caso de condición. Si yo establecí un plazo, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, en el caso, te lo paso este dominio hasta que se muera Pepito? Bien, en el caso de plazo, que es un hecho cierto, no tiene límite temporal, ¿sí? Es decir, si Pepito se muere dentro de 10, 15 o 30 años, me da igual. ¿Por qué? Porque yo sé que se va a morir Pepito, ¿sí? Es un plazo es cierto, por ende no tiene límite temporal. La condición sí. ¿Se acuerdan que inventamos? Te doy la casa hasta que te recibas de abogado. Una condición, ¿por qué? Tiene que recibirse de abogado. Ahora, si en 10 años, ¿sí?, no se recibió de abogado, 10 años y un día, ya está, ese dominio es perfecto, no es más revocable. ¿Por qué? Porque alcanzó el plazo máximo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se cumpla esa condición. Otro tema importante, ¿qué facultades tiene el titular de dominio revocable? Tiene las mismas facultades que un titular de dominio perfecto, ¿bien? No queda limitado, ahora vamos a ver si queda limitado, pero en principio es lo mismo que un titular de dominio perfecto. Puede vender, puede hipotecar, bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Porque puede tener límite, ¿no? Puede hipotecar, puede alquilar, puede derrumbar, lo que quiera. No tiene, piensen esto, es dominio perfecto. Sí tiene un límite, ¿sí?, que obviamente es el nemo plus iuris, de que nadie puede transmitir un derecho real más extenso que el que posee, que básicamente dice lo siguiente, ¿está bien? Vos tenés un dominio imperfecto, un dominio revocable, y vos vas a transmitir derecho como titular de dominio, está bien, como el perfecto, pero siempre como el revocable que sos, ¿sí? Es decir, que si yo, ejemplo, lo quiero vender, lo puedo vender, sin ningún problema, ¿sí? Vende, yo, A le transmite derecho, ¿sí?, a B. Lo sujetamos a la condición de que se reciba de abogado, dijimos, ¿no? Bueno, que te recibas de abogado. B, todavía estamos entre los 10 años, ¿eh? Si quiere se lo puede vender a C, ¿sí? ¿Bien?
Pero si en el medio B se recibió de abogado, ese derecho se extingue, vuelve a. ¿Bien? Es decir, cuando se adquiere, ¿adquiere qué cosa? Ese mismo dominio revocable. ¿Sí? No adquiere algo mejor que lo que tenía B, no, adquiere lo que tenía B. ¿Sí? Siempre conociendo que existe la posibilidad de que ese dominio se revoque. Yo le tengo que devolver a A. ¿Bien? Le tengo que devolver a A. Esa es la idea. No sé, otro ejemplo para... Imagínense, habíamos decretado la presunción de fallecimiento de A. ¿Sí? Los herederos que son B adquieren el dominio de prenotación. Hay un solo durante el periodo de prenotación. Había un solo heredero, se lo quiere vender a C. ¿Sí? Se lo compra, ¿bien? Pero sabe que compra un dominio revocable. Y si dentro del plazo de la prenotación, ¿sí? Acá olvídense los diseños porque acá la ley te pone un plazo máximo, ¿no? Aparece A, debe devolver, ¿sí? Debe restituir, ¿sí? Porque justamente se revoca, se vuelve todo para atrás. Bien, es importantísimo en el dominio revocable la publicidad, ¿sí? Tiene que inscribirse justamente que es un dominio revocable o inscribirse, darse a conocer que hay una condición o plazos resolutorios, ¿sí? Ya sea cosa inmueble o cosa mueble registrable, ¿sí? Tanto para inmuebles como cosa mueble registrable tiene que inscribirse. Hay, obviamente esto depende de tantas demarcaciones como, bueno, ¿no? Como hay en nuestro país, la cantidad de parámetros que puede tomar un registro u otro. Y la cuestión es la siguiente, ¿sí? Hay determinadas jurisdicciones que dicen, bueno, sí, le damos publicidad o no le damos publicidad. ¿Por qué? Porque sí se llama la publicidad cartular. Bien, ejemplo, en inmueble, si yo no le escribo el registro, igual está la escritura. Tengo que hacer estudio de títulos, de ahí me voy a enterar. ¿Sí? Hay otros registros que sí inscriben, algunos lo ponen en gravámenes y otros lo ponen en la parte de titularidad. ¿Bien? Pero tiene lo importante siempre darle publicidad. Y aunque alguna jurisdicción te diga que no, vos tratá de que sí. ¿Bien? De que se le dé publicidad. Igual Provincia de Buenos Aires y Cava dan publicidad. Bien, ¿qué pasa si se revoca? ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de revoca estamos hablando en caso de que se dé la condición o el plazo. Bien, tiene efecto retroactivo. Inmediatamente y de pleno derecho, en principio, el dueño revocable se transforma en tenedor, ¿sí? Pasó de ser dueño revocable a ser tenedor. ¿Por qué? Porque el titular, el transmitente anterior, volvió a ser el dueño, ¿sí? Volvió para atrás, tenía una restitución. Inmediato automática no es necesario que pase algo más. Lo que sí es salvo porque como nosotros ya se supone que vimos en la UBA 3, hay dos tipos de registración, la constitutiva y la declarativa. La constitutiva, el derecho real, nace justamente en el registro. Entonces, si nos encontramos, como puede ser el caso de los automotores, ¿sí? Donde tenemos una registración constitutiva, en principio, estamos obligados a reinscribir, ¿sí? A volver a inscribir esa readquisición, que volvió, que se revocó. ¿Por qué? Porque es constitutiva, ¿sí? Porque nace ahí el derecho. En cambio, si es declarativa, como en el caso de los inmuebles, acá yo solamente lo inscribo para dar la oponibilidad, ¿sí? Para decirle al mundo, mire, se cumplió la condición y volvió a mí, ¿sí? Pero ya está, yo soy dueño, no hay duda. En el otro tengo que inscribir para readquirir. Y ojo, porque en el momento que el dueño revocable, que era dueño y era poseedor, se convirtió en tenedor del transmitente, eso es un constituto posesorio, ¿sí? Eso es un supuesto constituto posesorio también. ¿Por qué? Porque pasó de ser poseedor de dominio revocable a ser tenedor, que tiene el nombre de quién, del transmitente, ¿sí? A quien ahora va a ser el dueño justamente. Importantísimo, el dominio vuelve libre, ¿sí? Vuelve libre en principio. Todo eso recuerden en principio, vuelve libre. Es decir, todo lo que el titular de dominio hizo, ¿se acuerdan que dijimos tiene todas las facultades de un titular de dominio perfecto? Hizo, vuelven con el límite del nuevo plus juris. Nadie puede transmitir un derecho más extenso que el que posee. Entonces, si se revocó, no sé, y se lo había vendido, lo tiene que devolver. Si había constituido, por ejemplo, una hipoteca, la hipoteca desaparece. Si había constituido, no sé, un usufructo, también ese usufructo desaparece, ¿bien? Todo lo que hizo ese titular se tiene que ir, vuelve libre. Salvo excepciones, ejemplo, el pacto de retroactividad,
esto acá hay bastante autonomía de las partes pueden prever al momento de que nazca ese dominio imperfecto, pactar la retroactividad. Es decir, que en caso de que se revoque ese dominio revocable justamente, ambas partes estarán de acuerdo de que los efectos o actos que hubiera celebrado el titular de dominio imperfecto se mantengan, ¿sí? Que sean respetados por el transmitente que ahora pasa a ser el titular de dominio perfecto. ¿Bien? Es decir, está reconociendo, mira, yo te tramito un derecho real, pero mira que si se llega a revocar ese dominio, yo voy a respetar todo lo que vos hiciste. ¿Bien? Lo otro que impone la ley son los actos de administración, ¿sí? Ejemplo, no sé, si estaba en una locación, como, no sé, como son derechos menos graves, bueno, ahí permite que, obliga, perdón, a que se respeten. ¿Bien? Bueno, y ojo, porque en el caso de terceros de buena fe, adquirientes a título oneroso de cosas muebles no registrables, están protegidos, ¿sí? Todo tercero de buena fe, adquiriente a título oneroso de cosas muebles no registrables, está protegido, no tiene que devolver, ¿sí? Este es el caso de que un tercero, que no haya tenido posibilidad de conocer, porque imagínense que no hay registro para tomar publicidad, no haya tenido posibilidad de conocer y que realmente no haya conocido, ahí no debe devolver, ¿sí? Siempre y cuando sea tercero de buena fe, título oneroso, cosa mueble no registrable. Bueno, aspecto de perpetuidad ya lo dijimos, y bueno, bueno, justamente, estos son unos casos, tenemos unos casos de contradictivo breve y mano y constituto posesorio, esto porque está bueno para charlar el tema. Ejemplo, constituto posesorio que tenemos acá en la restitución, había sido poseedor de dominio imperfecto, se revocó, devolver, se transforma en tenedor. En la traditio brevi manu también se da otro supuesto en el caso de que haya actos de administración como puede ser una locación, ¿sí? Porque pasó de tener a nombre de X, X es dominio revocable, y ahora pasaste de ser tenedor de y transmitente, que ahora pasa a ser el titular de dominio perfecto. Es decir, volvió a ser el titular de dominio anterior. ¿Bien? O sea, para que hay otros supuestos de traditio brevi manu posesorio, como por ejemplo acá. Bien.